Bienvenidos a la iglesia a todos. Mi nombre es Todd y estoy emocionado de predicar hoy. Y miren, ¿podemos tomar un momento y hacer algo de ruido por todos nuestros campuses que nos ven en línea? Vamos, denles un fuerte aplauso. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros. Estamos justo en medio de una serie sobre la historia de Jonás, lo cual de hecho me recuerda a un niño de 5º grado que escuchó la historia de Jonás en la iglesia un domingo. Emocionado, al día siguiente fue a la escuela y contó la historia a todos sus compañeros. Su maestra dice que eso no es verdad, que una ballena nunca podría tragarse a un ser humano. Él responde, no, sí es verdad. Y ella le dice que no es cierto. Él, no, de verdad pasó. Ella, no, eso nunca pasó. Él dice, cuando llegue al cielo, preguntaré a Jonás. La maestra responde, ¿y si Jonás no está en el cielo o está en el infierno? El niño dice, entonces usted puede preguntarle. Escuchen, estamos en el libro de Jonás. Ha sido emocionante. La pastora Kaira hizo un hermoso trabajo la semana pasada guiándonos por el capítulo 1. Hagamos un repaso rápido. Tenemos a este profeta llamado Jonás. Y un profeta es simplemente alguien que habla en nombre de Dios. El problema es que Jonás no quería hablarle a las personas a las que Dios le pidió. Así que se subió a un barco, fue en la dirección opuesta, se bajó del barco y fue tragado por un pez. ¿Ok? Y la cosa es que en este tiempo Israel estaba bastante desordenado, perseguían ídolos, ignoraban a Dios, estaban en un mal momento y Dios levanta a un pueblo brutal llamado los asirios. Esto era salvaje, como escucharon la semana pasada. Y Dios le pide a Jonás que vaya a este imperio asirio y a su ciudad capital Nínive para predicar. Jonás no quiere hacer esto, así que se sube a un barco. Vamos a ver este mapa de nuevo, un pequeño repaso rápido, ¿de acuerdo? Él se sube a un barco en Jope. Se supone que debe ir a Nínive, pero en vez de eso se va todo el camino hasta Tarsis. Aquí está en medio de este océano y es aquí donde lo lanzan por la borda y se lo traga un pez. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están como Todd. Te voy a ser sincero. Creo en Dios, amo la iglesia. Esto suena como un cuento de hadas. Bueno, no sé si vieron esto o no, pero justo este pasado febrero de este año, vi un reportaje de algo que pasó en la costa de Chile. Quiero que vean esto muy rápido. Un joven fue tragado por una ballena jorobada y por suerte rápidamente lo escupió. Aquí está él en el kayak. Esto es en el estrecho de Magallanes, en Chile, ¿verdad? Tiene 24 años, estaba remando en kayak con su papá cuando esto sucedió. Su papá estaba grabando el video. La ola se levanta, la ballena da un gran trago junto con el hijo, solo por unos momentos, y luego lo suelta. El hijo dijo que pensó que iba a morir. Elías cree que fue su chaleco salvavidas lo que lo sacó a flote y lo mantuvo a salvo. Le preguntaron si volvería al kayak, y dijeron, por supuesto, claro que sí. Por supuesto que volveremos a salir, claro que sí, es divertidísimo, en una historia loca. Pero si convertimos en mito la historia de Jonás y la ballena, eso nos da permiso para convertir en mito cualquier historia de la Biblia. Debemos entender que esta es una historia que Dios puso en las Escrituras como relato histórico para enseñarnos algo hoy, en 2025. Escuchen, sé que esto es Liquid, todos están emocionados y los predicadores se ponen creativos con cosas de inteligencia artificial. Elegí el camino fácil y pedí a mi hija que hiciera dibujos para esto. Así que esta es la historia de Jonás y la ballena. Él desobedeció a Dios, se lo comió un pez. No deberías desobedecer a Dios o podrías terminar siendo comido por un pez. Vamos a cerrar con una oración. Amén, ¿de acuerdo? Ahora escuchen, bromas aparte, toda esta historia sucede en el océano, como les dije para ser exactos, en el mar Mediterráneo. Esto es fascinante porque en el pensamiento hebreo, el mar, el océano, representaba caos, juicio y separación de Dios. Jonás no solo estaba siendo arrojado al océano, estaba siendo lanzado al caos y luego se encuentra hundiéndose en el mar junto a esta ballena, como escuchamos la semana pasada. Y en Jonás capítulo 1, versículo 17, dice esto. Ahora el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez. Dígalo conmigo, durante 3 días y 3 noches. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrá sido eso? Déjenos mostrarles un poco de imaginación por un momento sobre cómo fue para Jonás estar dentro de ese vientre. O sea, ¿pueden imaginar lo oscuro, lo difícil, lo incierto, lo maloliente que debió ser estar en esa situación? Aún así, él está dentro de este pez y luego llegamos al versículo 1 del capítulo 2 y esto es lo que dice. Entonces Jonás, ¿qué hizo? Oró al Señor su Dios.
desde el interior del pez. ¿Cuántos aquí levantando la mano creen en el poder de la oración? ¿Alguien aquí cree en el poder de la oración? Déjenme hacerles otra pregunta sincera. ¿Cuántos aquí saben que probablemente deberían orar más de lo que oran ahora? Yo sé que yo debería. ¿Por qué será eso? Bueno, creo que Jonás nos muestra algo sobre esto, porque miren esta historia de Jonás. Fíjense que Jonás no oró cuando Dios lo llamó. Fíjense que él no ora cuando sube al barco. Fíjense que él no ora cuando llega la tormenta. Fíjense que él no ora cuando lo lanzan fuera del barco. Él no ora cuando se está hundiendo en el océano y tampoco ora ni siquiera cuando el pez se lo traga. ¿Qué nos muestra eso sobre Jonás y sobre nosotros mismos? Nos cuesta mucho ponernos a orar. ¿Te has dado cuenta de eso en ti mismo? Yo lo he notado en mí. A veces algo difícil sucede en la vida. Yo lo pienso, me preocupo, discuto, me estreso, lo comento, trato de resolverlo por mi cuenta, hasta que finalmente Dios me detiene y me dice, ¿qué tal si simplemente oras por eso? Aquí en Liquid Church decimos esto muy seguido, la oración no debe ser nuestro último recurso. Debe ser nuestra primera prioridad. Esto es lo que Jonás finalmente empieza a hacer. Y luego en el versículo 2, mira esto. Esto es lo que dice. Él dijo, clamé al Señor en mi gran angustia, y Él me respondió, te llamé desde la tierra de los muertos, y Señor, tú me escuchaste. ¿Cuántos aquí tienen al menos una dificultad en su vida ahora? ¿Alguien está pasando por algo difícil? ¿Alguien tiene más de una dificultad? Levanta las dos manos, ¿sí? Estamos todos juntos en esto. Jonás está en medio de una gran dificultad. No sé cuál es la tuya. Quizás sea un hijo o una hija que está alejado de Dios. Quizás sea un trabajo que te está frustrando. Quizás te está costando llegar a fin de mes. Tal vez tomaste una decisión y ahora estás viviendo las consecuencias, o tal vez la vida simplemente está siendo vida, como dicen, y estás aquí en esta temporada pensando, hombre, yo no habría elegido esto. De verdad, esto está difícil ahora mismo. Jonás está justo en medio de esto. Este es el punto más bajo de su vida, física, mental, espiritual y emocionalmente. Está cansado. No solo está cansado, está agotado. ¿Qué es estar agotado? Agotado es una palabra que la Biblia usa a menudo. Mira, cuando estás cansado simplemente puedes tomar una siesta, pero cuando estás agotado es como si tu alma estuviera cansada. Algunos de ustedes quizás estén en ese lugar hoy. Tal vez estás en medio de una tormenta como lo estuvo Jonás. ¿Sabes? Se ha dicho antes que como cristianos o estás en una tormenta o acabas de salir de una tormenta o te estás preparando para entrar en una tormenta. Yo creo que eso es totalmente cierto. ¿Qué haces cuando estás en medio de esa tormenta? Haces lo que hizo Jonás. ¿Qué dice el versículo? Volviendo al versículo 2, dice que él clamó. ¿Puedo decirte algo por un momento? Hay una diferencia significativa entre decir tus oraciones y clamar a Dios. En una traducción dice, en mi angustia clamé a ti. De hecho, me encanta lo que dice el Salmo 86. Lo describe de esta manera, dice, escucha mi oración, oh Señor. Escucha mi clamor urgente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? Es Jonás orando, con emoción. Él no está orando por un simple ritual religioso, está orando desde una necesidad genuina. No tiene miedo de ser apasionado con Dios, de ser emocional con Dios cuando le pide algo a Dios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando llegamos a la iglesia nos volvemos muy conservadores? Y no siempre queremos mostrar emociones, no queremos cantar, no queremos llorar, no queremos ser emocionales, pero ¿sabes qué? Toda relación real en nuestra vida implica emociones reales. Y te tengo una buena noticia, Dios puede manejar tus emociones. ¿Por qué será que cuando nuestros equipos deportivos favoritos ganan, nos volvemos locos? Los Yankees, los Mets o los Giants y estamos gritando y perdiendo la cabeza, pero en la iglesia nos quedamos callados. No sé tú, pero a mí me emociona la iglesia y las cosas de Dios. Vamos, ¿hay alguien aquí emocionado por Dios? Haz un poco de ruido. No nos da vergüenza hacerlo. Y aquí está Jonás clamando con emoción. ¿Y qué sucede? Me encanta esto, es tan alentador. Dice esto en el versículo 2. Dice, clamé y tú me escuchaste. Tú me escuchaste. Seamos honestos. La razón por la que muchos de nosotros no oramos es porque en realidad no creemos que Dios nos escucha. Pero tengo buenas noticias para ti. Cada vez que abres la boca y hablas con Dios, no solo te escucha, sino que está prestando atención a su hijo y a su hija. Puedo demostrártelo.
Mira esto en el Salmo 116. Es tan alentador. Me encanta este versículo. Dice, amo al Señor porque Él escucha mi voz y mi oración por misericordia. Porque Él se inclina para escucharme. Oraré mientras tenga aliento. No sé tú, pero a mí eso sinceramente me emociona para orar. Saber que Él me escucha cada vez que hablo. Creo que Jonás está empezando a darse cuenta de esto mientras avanza en su oración. Escucha cómo continúa orando en el versículo 3. Esto es lo que dice. Jonás dice, tú, alguien diga tú. Me arrojaste a las profundidades del océano, me hundí hasta el fondo del mar, las poderosas aguas me envolvieron, estaba sepultado bajo tus olas salvajes y tormentosas. Jonás está recordando cómo fue antes de ser tragado por la ballena. Literalmente se está imaginando hundiéndose en lo más profundo. ¿Y qué dice en ese versículo? Dice que tú me arrojaste a las profundidades del océano. ¿Quién? Dios. Espera un minuto. Creí que los marineros lo arrojaron al océano, pero no. Es tú, Dios. Me arrojaste. ¿Qué está haciendo Jonás? Él está atribuyendo realmente cada cosa que le ha pasado como proveniente de Dios. Esto es un sentido poderoso de conciencia y responsabilidad. No está culpando al barco. No culpa a la tormenta, ni a los marineros, ni a la ballena. Él está diciendo, tú, Dios, has permitido esto en mi vida. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque no es que Dios, de manera maliciosa, ponga dificultades en nuestra vida, sino que a veces Dios permite que ocurran desafíos para que podamos seguir dependiendo de Él. ¿Alguien más ha notado esto en su vida? De hecho, yo diría que a veces Dios incluso orquesta un poco de drama para mantenernos pendientes de Él. Recuerdo que una vez un mentor me dijo, Todd, las temporadas más difíciles para buscar a Dios son las temporadas de éxito. Y yo creo que eso es muy cierto, pero ¿cuántos saben que cuando te ves entre la espada y la pared y estás pasando por algo con tu familia, un amigo o tal vez con tus finanzas, adivina qué pasa? De repente nos encontramos de rodillas orando a Dios. Sé que yo he hecho esto muchas veces. No quiero ser alguien que espera hasta estar en el fondo para buscar a Dios, pero a veces eso me pasa. Recuerdo, no hace mucho mi papá fue hospitalizado. Tenía un nervio pinzado, pasó a hernia de disco, luego un coágulo de sangre, cirugía de emergencia en la columna, no sentía de la cintura para abajo y estuvo 2 meses en el hospital tratando de caminar. Y adivinen qué, no hice mis oraciones breves y bonitas. Estaba clamando a Dios de verdad. Mucha gente en nuestra iglesia sabe que mi esposa y yo adoptamos a una hermosa niña el año pasado, que se llama Keilani. Lo que la gente no sabe es que fue un proceso de espera de casi 3 años. Y en ese proceso de 3 años, en realidad hubo otro bebé, un niño que estuvo con nosotros en casa, llamado Isaac. Y cuando él estaba con nosotros, la madre biológica cambió de opinión y ya no pudo quedarse en nuestro hogar. Y fue como si nos hubieran arrancado el corazón del pecho. Isaac no solo estaba orando, estaba clamando a Dios. Dios, tienes que ayudarnos. Señor, estoy enojado. Jesús, guíanos por favor, danos fuerza. Necesito sabiduría. ¿Te puedo contar algo? A veces, las oraciones más cortas son en realidad las más poderosas. Solo una frase de 1 o 2 palabras, clamando a Dios en medio de tu situación. Tengo una amiga a la que recientemente le diagnosticaron cáncer, y esta fue su oración. Me quedé impactado cuando la escuché. Ella dijo, Dios, ¿qué es lo que el cáncer entonces viene a enseñarme? Vaya, no creo que yo tendría la madurez para hacer una oración así, pero de alguna manera ella entendió algo que tal vez incluso Jonás entendió, que en medio de todo lo que nos pasa en la vida, la Biblia dice que Él hace que todo eso nos ayude para nuestro bien y para su gloria. No siempre se siente así en el momento, pero sea lo que sea que esté pasando en tu vida y cualquier dificultad que enfrentes, ¿sabes qué? Va a ser para tu bien y para que su nombre sea glorificado. Jonás está empezando a darse cuenta de esto en medio de su oración. Esta es una de mis partes favoritas en el versículo 4. Mira esto. Jonás dice esto. Oh Señor, me has expulsado de tu presencia, pero aún así, una vez más, volveré a mirar hacia tu santo templo.
Es muy interesante porque el templo físico en Jerusalén representaba la presencia de Dios y la adoración. Y en los días de Jonás, al igual que en los nuestros, la cercanía al templo o a la iglesia equivalía a cercanía a Dios. Pensamos que tengo que acercarme a Dios. Debería ir a la iglesia. Pero ¿cuántos saben que Dios está presente y en todas partes? Así que esto estaba volteando las suposiciones antiguas. Jonás huía de Israel y del templo, así que pensaba que probablemente también huía de Dios. De repente, en el vientre de este pez es como si tuviera una revelación. El versículo dice que él estaba mirando hacia el templo. No literalmente, él ignoraba la dirección de Israel, pues estaba en un pez, pero él está mirando hacia el templo. En otras palabras, Jonás empezó a darse cuenta de que Dios está con él. Dios está presente tanto en esta ballena como también en el templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está limitada a un lugar. Es muy importante que nosotros también nos demos cuenta de eso. Recuerdo que hace muchos años estaba en la ciudad de Nueva York, en un restaurante, y mientras iba caminando hacia el baño, de reojo vi a un chico que reconocí de la iglesia. Lo conocía un poco y parecía que estaba en una cita romántica. Cuando me vio, puso una cara de sorpresa y como de sentirse descubierto, y estaba ahí en su cita. ¿Cómo lo digo? Él no estaba en una etapa en la que debería estar saliendo con alguien, digámoslo así. Y yo miraba a la chica y veía lo que llevaba puesto. ¿Cómo lo explico? Básicamente, ella no llevaba casi nada de ropa. Entro al baño y 2 minutos después, saben que en el baño hay un código implícito. No hables, no saludes, no toques a nadie. De repente estoy y el chico entra y dice, Pastor Todd, no lo creo, no puedo creer verlo aquí. Esto es una señal de Dios. No debería estar en esta cita, no puedo creer lo que hago. Estoy huyendo de Dios, saliendo con esta chica. No debería estar con ella, tiene que ayudarme. Y yo estoy como bro. Solo intento lavar mis manos. Hablo con él y me pide, ¿puede orar por mí? Claro, oraré por ti. Pero dice, no, aquí mismo ore por mí, por favor. Pongo mis manos sobre él en el baño, oro en voz alta, los chicos entran y salen mirándonos como si estuviéramos locos. Fue un momento divertidísimo que Dios terminó redimiendo, pero al recordarlo por más gracioso, la presencia de Dios estaba en ese baño. La presencia de Dios estaba ahí tanto como lo está aquí en la iglesia un domingo por la mañana. ¿Por qué es así? Porque donde quiera que el pueblo de Dios está presente, la presencia de Dios también está presente. Amén, puedes decir amén. Lo creemos, pero realmente vivimos así. ¿Qué pasaría si mañana por la mañana entras a tu trabajo, a tu oficina y piensas, la presencia de Dios está conmigo? ¿Y qué tal cuando estás criando a tus hijos a mitad de semana, mamá, papá? La presencia de Dios está conmigo. Estás caminando por el campus tratando de mantenerte alejado de todas esas tentaciones en las que tal vez tus amigos están cayendo. La presencia de Dios está conmigo. Jonás creía esto. Nosotros también tenemos que creerlo, que su presencia no está limitada a este campus de la iglesia. De repente Jonás empieza a concluir esta oración en los versículos 5 y 6. Esta es una secuencia muy interesante. Miren esto. Y lean conmigo esta parte resaltada, ¿de acuerdo? Me hundí bajo las olas y las aguas me cubrieron por completo. Las algas se enredaron alrededor de mi cabeza. Me hundí hasta las mismas raíces de las montañas. Estaba prisionero en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me rescataste de las fauces de la muerte. Esto es muy interesante. No sé si se han dado cuenta de esto mientras hemos estado leyendo esta historia en las últimas semanas, pero Jonás en el versículo 3 dice que baja a Jope y luego en el versículo 5 dice que baja a las partes más bajas del barco y después en el versículo 6 dice que bajó al mar. Me gustaría sugerir algo, que cada vez que huyes de Dios, la única dirección a la que puedes ir es hacia abajo. Todos hemos estado ahí, todos hemos pasado por temporadas de desobediencia o de huir del Señor. Y cada vez que eliges alejarte de Dios, o tal vez Él te da una instrucción y decides ir en la dirección contraria por desobediencia o por retraso, es solo cuestión de tiempo antes de que empieces a ir hacia abajo, hacia la dificultad, hacia la desesperación, hacia abajo, en la confusión, hasta que
hasta que aquí es donde la historia cambia, te humillas y empiezas a mirar a Dios. ¿Y qué dice el versículo? Dice que Él me rescató de las fauces de la muerte. ¡Ah! Eso me encanta. Jesús se refiere a Jonás como una señal de su propia resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que Jonás era una imagen de Jesús. Mira esto en el capítulo 12 de Mateo. Esto nos muestra lo siguiente. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esto se llama tipología, si estuvieras en un entorno de clase. Básicamente es la idea de un evento del Antiguo Testamento que anticipa un cumplimiento en el Nuevo Testamento. De hecho, se podría decir de esta manera, ¿verdad? Así como Dios sacó a Jonás de las profundidades del mar, Dios levantó a Jesús de las profundidades de la tumba. Vamos, ¿alguien aquí está agradecido de que Jesús haya resucitado de la tumba? Vamos, ¿estamos contentos por esto hoy? Y el mismo Espíritu que lo levantó a él vive dentro de nosotros hoy. Y cuando Jonás termina esta oración en el versículo 7, dice así: cuando mi vida se me escapaba, me acordé del Señor y mi oración sincera llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué la Biblia usa tan seguido esa frase? Recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Probablemente porque Dios sabe que siempre se nos olvida el Señor. Y una de las cosas más poderosas que puedes hacer en tu caminar cristiano es simplemente aprender a recordar al Señor. A veces yo hago esto incluso durante la alabanza. Simplemente recuerda cómo el pecado solía asfixiarte antes de que te volvieras un asistente habitual a la iglesia. Recuerda cuando no sabías cómo ibas a pagar ciertas cuentas y Dios proveyó para ti. Recuerda cuando estabas en esa temporada de soledad y de repente llegaron amigos a tu vida. Cuando empiezas a recordar, de pronto la gratitud comienza a brotar dentro de ti. Y ese versículo, me encanta esa palabra tan descriptiva, dice que la oración ferviente de Jonás, su oración sincera, de repente ves cómo Jonás pasa de huir de Dios ahora a buscar a Dios. De repente ves un cambio en la vida de Jonás, de ser autosuficiente a luego estar completamente rendido a Dios dentro de este pez. ¿Sabías que la señal universal de rendición es levantar las manos así? No importa en qué país estés, si alguien te apunta con un arma en la espalda, ¿qué haces? Manos arriba, me rindo, lo siento, ya no puedo más. Tú ganas, estoy derrotado. Pero déjame decirte algo, cuando levantas las manos en la iglesia, no las levantas porque estés derrotado, las levantas porque Él ya ganó la victoria. Vamos, ¿alguien aquí cree que Cristo es victorioso sobre cada desafío en sus vidas? Él ya ganó esa victoria. Y vemos esto sucediendo en la vida de Jonás. Y de repente, casi de la nada, mientras este capítulo empieza a concluir, Jonás menciona algo que parece completamente fuera de lugar. En el versículo 8 escucha esto. Los que adoran a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Dioses falsos es otra manera de decir ídolos. De repente Jonás está hablando de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier cosa que reemplace a Dios como lo primero en tu vida. Quizás pienses, oh sí, Dios es el número 1. Él es el número 1 por encima de todo. Pero déjame hacerte otra pregunta que va un poquito más profundo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal esto? ¿Hay algo en mi vida en lo que pienso, deseo o confío más que en Dios? Esa es una pregunta desafiante. Sé que lo es para mí y he sido pastor por casi 20 años. ¿Y sabes qué he aprendido? Mi corazón es como una fábrica de ídolos. Siempre está tratando de crear algo que desvíe mi afecto de Dios. Y cuando pensamos en ídolos, tal vez imaginamos becerros de oro, estatuas, Nabucodonosor y eso. Pero ¿sabes qué? También hay ídolos modernos que pueden verse diferentes, como el dinero, el éxito o esos dispositivos en nuestros teléfonos. Pero ¿sabes cuál era el ídolo de Jonás y por qué menciona dioses falsos? Había varios ídolos presentes, pero creo que el mayor ídolo de Jonás era su propia voluntad. Él quería hacer lo que a él se le ocurría. Y de repente, en el vientre de ese pez, empieza a orar.
Está bien, Dios, empiezo a darme cuenta de que mi plan no sirve, pero tu plan podría ser un poco mejor. Así que mejor permíteme humillarme y rendirme a ti. Es curioso porque esta oración de Jonás casi me recuerda a otra oración. ¿Alguien recuerda a Jesús en el jardín de Getsemaní la noche antes de ser crucificado? Y Jesús dijo, escuchen, si hay alguna otra manera, o sea, me encantaría que esta copa de sufrimiento me fuera quitada. Pero ¿cómo concluye su oración? Jesús dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso nos muestra algo que es muy útil para nosotros porque Jesús tenía una preferencia. Él prefería no tener que ir a la cruz. Pero ¿saben qué? Él entregó esa preferencia. A veces vemos esto y pensamos, ay caray, entonces ¿cuál es el sentido de tener planes para mi vida? ¿Para qué voy a tener un sueño? Dios simplemente va a pasar por encima de mi sueño. No, Dios quiere que soñemos. Él quiere que tengamos planes y deseos. Solo debemos asegurarnos de que esos deseos, planes y preferencias sigan entregados a Él. ¿Y saben qué más? Jonás y Jesús. Los dos están orando la misma oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo también estoy tratando de hacer más de esto en mi vida, de llegar a una actitud sincera en mis oraciones donde pueda presentarme ante Dios y decirle, Dios, creo que sé lo que es mejor, pero confío plenamente en que tú sabes mejor que yo. Es más fácil decirlo, que realmente de verdad sentirlo en la presencia de Dios. Y creo que Dios está quebrantando a Jonás y también está quebrantando su propia voluntad. Y por fin él se está rindiendo ante Dios. ¿Y saben qué más? Cuando ocurre la rendición, ¿saben qué pasa después? ¿Lo han pensado? Miren el versículo 9. Creo sinceramente que esto es de hecho una consecuencia natural de rendirse. Él dice, ofreceré sacrificios a ti con cantos de alabanza y cumpliré todos mis votos porque mi salvación viene solo del Señor. Cantos de alabanza. ¿Adivinen qué está haciendo Jonás por primera vez? Ya no está orando, ahora está alabando. Las manos de Jonás se están levantando en adoración y ya no solo clama a Dios, ahora está cantándole a Dios. ¿Alguna vez han visto VeggieTales? ¿Recuerdan todo el coro que sale ahí? Él está cantando a Dios. Me encanta estudiar este capítulo porque solo este detalle me bendijo muchísimo. Cuando empiezas a ver el hebreo original de esta idea de gritos de alabanza, es la palabra toda, T-O-D-A-H. ¿Y sabes qué significa? Significa esto, cantar y gritar con anticipación. Piensa en eso, cantar y gritar con anticipación. Él todavía no ha sido liberado del pez, pero está alabando a Dios como si ya lo hubiera sido. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama alabanza por adelantado. Eso se llama adoración madura, donde no solo canto las canciones cuando me gustan, no adoro a Dios solo cuando las cosas van bien. Adoro a Dios simplemente por quien es Él. Él es un padre, un amigo, un consolador, un proveedor, un sanador. Es su propia naturaleza la que me lleva a cantar y darle gritos de alabanza. ¿Qué pasaría ahora si simplemente detuviéramos este mensaje aquí? Quiero que pienses por un momento en la petición de oración más grande que tienes en tu vida. ¿Cuál es la cosa más grande y loca por la que estás orando en este momento? ¿Cómo se vería nuestro tiempo de adoración si empezáramos a cantar ahora mismo como si eso ya hubiera sucedido? Ese es el tipo de alabanza que está dando Jonás. A él no le importa cómo se ve, como a nosotros muchas veces en la iglesia que pensamos, no sé, no levanto las manos, no canto muy fuerte, mi voz no es buena, o qué van a pensar los demás, ¿verdad? Todas esas cosas que nos pasan por la cabeza. Recuerdo hace años estar en un servicio de la iglesia y había un chico en la tercera fila adorando con todo. Manos arriba, saltando, emocionado, desbordado. Hay personas que adoran y luego están los que realmente adoran, que hasta tienes que tener cuidado de pararte junto a ellos. Él era uno de esos. Era distraído porque era intenso, loco y todo eso. Yo lo estaba juzgando y la gente lo juzgaba. Algunos de los que estábamos en la reunión dijimos, ¿viste a ese chico anoche en la tercera fila? Estaba loco, adorando como un salvaje, de verdad, como un hombre desatado. Y la verdad, estábamos bromeando un poco sobre eso. Y uno de los pastores dice, ¿saben qué?
En realidad, yo sé algo sobre ese chico que ustedes no saben. Porque yo de hecho llegué a conocer su historia y me enteré de que él había salido de la cárcel la semana pasada. ¿Cuántos saben que si ustedes hubieran salido de la cárcel la semana pasada, también estarían adorando a Dios de una manera un poco diferente? En otras palabras, él adoraba sin inhibiciones. Él estaba como, no me importa lo que pienses tú, ni tú, ni tú. ¿Por qué? Porque tú no eres quien me salvó, tú no eres quien me sanó, tú no eres quien me liberó. Él lo es y él es digno de mi adoración. Y eso es lo que Jonás estaba haciendo y eso es lo que vamos a hacer aquí en un momento. Y me encanta cómo concluye esta historia tan increíble en el capítulo 2. Y antes de ver los momentos más destacados en las próximas semanas, miren esto en el versículo 10. Dice así: entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en la playa. Mi salvación viene del Señor. Jonás es vomitado en la orilla. Miren a este hombre cubierto de algas, tierra, suciedad y tripas de pescado. ¿Y qué es lo que él dice? Mi salvación viene del Señor. ¿Saben en qué pensé cuando leí eso, cuando vi esto? La salvación es desordenada. Nuestras historias son desordenadas. El pecado es desordenado. Sé que la iglesia es el lugar donde actuamos como si fuéramos perfectos y todo fuera perfecto. Pero soy muy consciente de que este es un lugar lleno de personas rotas, personas imperfectas que están adorando a un Dios perfecto y nuestra salvación viene de un solo lugar y de ningún otro, del Señor. Solo quiero cerrar con esto porque encontré esto. Es tan increíble. Saben, él fue vomitado en la orilla, como pueden ver en esta imagen. Pero ¿sabían que la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que esta era la orilla de Jope? ¿Recuerdan ese nombre? Es exactamente el mismo lugar, es el lugar donde él abordó el barco y partió. ¿Por qué es interesante todo esto que ha pasado, de lo que hemos estado leyendo y escuchando durante las últimas 2 semanas? Lo lanzan del barco, lo traga un pez, está en el vientre, hay una tormenta, pasan todas estas cosas y ¿adivinen qué? Termina justo de regreso en el lugar donde empezó, Jope. Es casi como si Dios quisiera darle un reinicio divino. Es casi como si Dios quisiera darle una segunda oportunidad. Y yo creo que hay muchísimas personas escuchando este mensaje ahora mismo que están aquí hoy. Y si son honestas consigo mismas, necesitan un nuevo comienzo. Les encantaría tener un reinicio divino y tal vez al escuchar la historia de Jonás se ven reflejados en diferentes partes de ella. Déjenme guiarlos a través de unas oraciones para los que se sienten solos y se identifican con Jonás en el vientre del pez. Simplemente te sientes solo y piensas, vaya, estoy aislado en esta etapa, atascado en esta temporada. ¿Puedo animarte con esta oración? Dios, estás conmigo. Ayúdame. Recuerda, las oraciones cortas son poderosas. Tal vez te viste reflejado en la historia de Jonás, y estas son las personas que tal vez están huyendo de Dios. Tal vez estás huyendo de un llamado de Dios para tu vida. Quizás Dios te pidió que hicieras algo hace unos días o hace unos meses o incluso años y sabes que vas en la dirección opuesta a eso. ¿Puedo animarte con esta oración? Solo di, Señor, estoy cansado de huir. Guíame de regreso a ti. Ora eso con todo tu corazón. Dios se va a encontrar contigo hoy. Y esta última categoría probablemente sea pues con la que yo más lucho. Y esto es para los autosuficientes, para las personas que tienen sus propios planes y piensan que saben lo que es mejor. Quizás hoy podríamos orar así. Dios, ¿puedes romper mi orgullo? Rindo mis planes por los tuyos. Donde sea que te encuentres hoy, creo que Dios va a encontrarse contigo en este momento. Así que oremos juntos como una gran familia. Jesús, te damos gracias porque la salvación te pertenece solo a ti. Dios, te agradecemos por esta historia, que no es una historia al azar ni un cuento de hadas, sino tu autoridad y tu palabra. E intentas enseñarnos algo hoy.
Dios, oro por cada uno que está huyendo. Que este sea el día en que regresen a ti. Que este sea el día en que haya un nuevo comienzo divino directamente del cielo. Dios, te pido que nos hagas obedientes en las cosas pequeñas y en las grandes. Dios, oro para que seamos personas que te den gritos de alabanza. Que seamos personas que permanecen rendidas. Dios, te damos gracias por la vida de Jonás. Te damos gracias por tu vida, Cristo. Agradecemos que hayas muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que hoy podamos caminar en libertad gracias a lo que hiciste hace 2000 años. Te damos gracias por esta palabra. Nos hablas, nos bendices y permaneces con nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.